Hola a todos, mi nombre es Edward Mora y en esta ocasión, en este video, veremos cómo calcular la cantidad de ladrillos o bloques que se requieren para nuestra construcción. Vamos a preguntarnos o vamos a la siguiente inquietud. ¿Cuántos ladrillos o bloques se requieren para nuestra construcción o nuestra edificación? Pues bien, a manera de supuesto, vamos a tener como caso de referencia o analogía un vehículo o un camión que contiene 150 bultos de naranjas. Y vamos a suponer que cada uno de esos bultos de naranjas trae consigo la cantidad de 30 naranjas. Si queremos saber el total de naranjas, pues es muy sencillo. Multiplicamos el número de bultos por la cantidad de naranjas que trae cada bulto. Hemos dicho que suponemos que todos los bultos traen la misma cantidad, 30 naranjas. Es decir, que al multiplicar 150 bultos por 30 naranjas que trae cada bulto, tendremos el total de naranjas que se tienen en ese camión, que para el caso serían 4.500 naranjas. Lo dicho anteriormente a manera de analogía, pues evidentemente el camión vendría a ser la obra, la cantidad de bultos vendría a ser la cantidad de metros cuadrados necesarios para nuestra obra, la cantidad de naranjas en cada uno de los bultos vendría a ser la cantidad de ladrillos o de bloques que se tienen en cada uno de los metros cuadrados, y producto de ello pues tendremos una cantidad total de ladrillos. Muy bien, en primera instancia lo que necesitamos o datos como básicos es conocer el tipo de material con el que vamos a trabajar. Entonces, primero, el tipo de material a utilizar. Entonces aquí nos van a decir que si son ladrillos, que si son bloques, que si son bloque abusardado, que si son bloque o ladrillo a la vista, en fin. Aquí este dato es necesario conocerlo. Como segundo, es importante determinar, bien sea mediante planos o mediante mediciones realizadas en obra, la cantidad de metros cuadrados que vamos a trabajar. Y tercer aspecto es la cantidad de unidades, o es decir, de piezas o ladrillos o bloques que utilizaremos por cada metro cuadrado de muro a levantar. De aquí en adelante vamos a nombrar siempre lo que son ladrillos o bloques para unificar el término. Los vamos a llamar como si fuera un rompecabezas y los vamos a llamar piezas. Es decir, cuando hablemos de una pieza, estamos hablando de una pieza bien sea de ladrillo o una pieza de bloque, para unificar esa terminología. Y siguiendo, entonces podemos decir básicamente que tenemos, siguiendo con las notaciones, que tenemos que conocer el primer aspecto, que viene a ser el tipo de piezas o de material que vamos a utilizar. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a identificar algo típico o muy común aquí en nuestra región, que son ladrillos. Entonces estas van a ser nuestras piezas, que si los vemos de manera común isométrico sería algo de esta forma. Estos ladrillos tendrían las siguientes dimensiones. Vamos a suponer que estamos trabajando con ladrillo de 20 centímetros de largo, de 6 centímetros de alto y un ancho estimado en 10 centímetros. Ahora, siguiendo con el segundo aspecto, que es la cantidad de metros cuadrados necesarios, pues vamos a suponer que nos dicen que levantemos los muros que corresponden a estos pórticos o a estos vanos que estamos aquí remarcando. Este tendría que ser el primero. Voy a señalar el recuadro. En este caso, o para este ejemplo, vamos a utilizar solo el pórtico que estoy señalando, que tiene dos vanos. Bueno, pueden ser más, pueden ser 3, 10, 20 los que le indiquen a ejecutar, pero para nuestro ejemplo solo tendremos estos paños, digámoslo así, o muros a levantar. Bien, ahora, ¿qué dimensiones tienen ellos? Entonces vamos a suponer que de aquí hasta acá tenemos 4 metros y que este tiene 5 metros. La altura vamos a unificarla
como se observa ahí, y vamos a indicar que tiene 3 metros. Bueno, ese 3 me quedó un poquito raro, vamos a cambiarlo. Ok, 3 metros, quedó igual. Bien, entonces ya con estas dimensiones podemos determinar básicamente la cantidad de metros cuadrados que necesitamos. Entonces para este primero, para el primer muro a levantar, estamos hablando de el área 1, vamos a llamarlo así, sería 4 de ancho por 3 de alto. Entonces tenemos 4 por 3 igual a 12 metros cuadrados, ¿cierto? El área 2, es decir, a este señor o a esta señora, como lo quieran llamar, hemos dicho que tiene 5 de ancho y la altura 3, es decir, estamos hablando de 15 metros cuadrados. Es decir, que al sumar área 1 y área 2 estamos hablando de 27 metros cuadrados que vamos a necesitar levantar en ladrillo, como lo identificamos, pero habíamos dicho que aquí en adelante vamos a llamar esto de muro, perdón. Esos son los metros cuadrados de muro necesarios. Bien. Como tercer aspecto, hemos dicho, vamos a cambiar este color. Vamos a cambiarlo para no mezclarlo con un color azul. A ver. Como tercer aspecto, hemos dicho que necesitamos conocer la cantidad de piezas o ladrillos en este caso, pero por metro cuadrado necesario. Para esto vamos a hacer la siguiente analogía. Evidentemente necesitamos conocer la cantidad de ladrillos que se van en cada metro cuadrado. Resulta que un metro cuadrado pues es lo más simple para determinar un metro cuadrado, es decir, que aquí tengo un metro de ancho por un metro de alto. Vamos a suponer que esto es un muro de un metro de ancho por un metro de alto. Esto es igual a decir a 100 centímetros y 100 centímetros. Como ya todos sabemos, un metro es igual a 100 centímetros. Ahora, lo que nos importa conocer es cuántos ladrillos o cuántas piezas caben en este metro cuadrado. Vamos a redibujar aquí lo que conocíamos inicialmente de nuestro ladrillo. En este caso, la cara que nos interesa, vamos a hacer nuevamente el isométrico, es esta, la cara que nos indica básicamente de 20 centímetros por 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta pieza, este ancho, lo que está aquí abajo o lo que está aquí arriba, mejor dicho, es la pieza o es la cara de la pieza que va a quedar ubicada sobre nuestro terreno o sobre nuestra viga en este caso. Esta es la cara de 10 centímetros de ancho que va a quedar ubicada acá. Pero bien, vamos a limpiar un poco nuestro esquema para replantearlo. Ahora, ya sabiendo que lo que vamos a trabajar, lo que vamos a utilizar es la cara de 20 por 6, hay otro aspecto relevante que nos interesa conocer y es determinar la junta o la brecha, dependiendo como lo conozcan en sus regiones o en sus países, a utilizar para este tipo de elementos. Me explico. Voy a borrar también nuevamente esto. Lo cierto es que es necesario meterlo antes de la determinación de las piezas por metro cuadrado, y de hecho vamos a hacer ese ejercicio de una vez. Vamos a mover esto, vamos a suponer que este 3 vamos a moverlo por acá para colocar aquí. Vamos a renumerar esto, vamos a hacer las cosas bien. Aquí vamos a colocar, vamos a identificar el espesor de la junta, cuánto tiene aproximadamente. Para nuestro caso vamos a decir que tiene 2 centímetros. Esto de la junta o la brecha ya lo tocaremos. Vamos a renumerar esto como les había dicho. Borremos este 3 y lo vamos a llamar 4. Listo. Entonces aquí, antes de trabajar este aspecto, el número 3, antes 3,
lo vamos a llamar 4, porque como 3 voy a trabajarlo por acá. Efectivamente tenemos que redefinir o identificar nuestra brecha o nuestra junta. Nuestra junta habíamos dicho que 2 centímetros. ¿Esos 2 centímetros de dónde salen? Eso puede ser por diseño, puede ser por especificación, puede ser porque la irregularidad del ladrillo, en fin, por múltiples variables. Simplemente para nuestro caso vamos a trabajar 2 centímetros. Normalmente está entre 1 y 2. En un video más adelante tocaremos cómo elegir ese 1 o 2 centímetros, o de 1 a 2, 1.5, incluso pueden ser 3, 4. Todo depende de cómo queremos o qué especificaciones se tienen del muro que vamos a levantar o a construir. Lo cierto es que la junta o la brecha, esta que acabamos de dibujar, se coloca en la horizontal. En este caso esta es la horizontal, y en la vertical. En este caso siempre se coloca solo en 2 caras. ¿Por qué? Porque al colocar otro ladrillo por acá, a manera de ejemplo, miremos, si esto fuese otro ladrillo, otra pieza, pues evidentemente la cara, la junta o la brecha de mi primer ladrillo, pues me sirve de pega o para unir al siguiente ladrillo, y así sucesivamente. Aquí tengo la junta larga y la corta de mi segunda pieza, y evidentemente, como se puede observar, siempre entre ladrillo y ladrillo, entre pieza y pieza, tendremos una junta respectiva. Y así, si fuese arriba, mire, pues arriba tenemos la misma condición, y así vamos a tener siempre entre pieza y pieza una junta o una brecha a colocar. Lo cierto es que lo que nos interesa ahora es que los 6 centímetros que inicialmente habíamos dicho y 20 centímetros pues van a cambiar. Es decir, aquí lo largo vamos a considerar la junta respectiva, es decir, pasa de 20 más 2 sería 22 centímetros, y aquí, considerando la respectiva junta, pasando de 6 centímetros que tiene la pieza de ladrillo, pasamos a 8. Entonces nuestras nuevas dimensiones necesarias será una pieza de 22 por 8, que está incluyendo lo respectivo a la junta. Ahora, ¿qué nos ocupa en este caso? Pues evidentemente lo que nos interesa es esas piezas de 22 por 8, que ya hemos redefinido la dimensión. Me interesa cuántas puedo colocar desde principio hasta fin en los 100 centímetros que hemos indicado como número 4 ahora, que nos interesa cuántas piezas necesitamos o cuántos ladrillos necesitamos para 1 metro cuadrado. Y habíamos dicho que lo más simple es tener un muro de 1 por 1, que en este caso, conociendo 1 metro, es igual a 100 centímetros. Entonces en 100 centímetros, en la base de ese muro en 100 centímetros, si coloco piezas de 22 centímetros, porque en ese sentido van mis piezas, vamos a determinar cuántas caben. Vamos a utilizar la calculadora que nos facilita el computador. Entonces tenemos en 100 centímetros, colocando las piezas en el sentido largo, me da 4.54 piezas. Es decir, que aquí caben 4.54. No importa que esto no dé un número entero, es decir, 4, 5, 6, no. Vamos, para efectos de cálculo de la cantidad de piezas o ladrillos necesarios para 1 metro cuadrado, vamos a utilizar siempre 2 cifras después del punto o de la coma, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo hacemos acá. ¿Cuántas piezas caben en el sentido vertical? Recuerden que en el sentido vertical nuestra pieza tiene 8 centímetros y que por acá tenía 22 centímetros. Por eso en el primer cálculo que hicimos utilizamos 22. Ahora vamos a calcular de aquí hacia arriba cuántas caben hasta llegar a una última pieza. Es decir, que aquí utilizamos 8 centímetros. 100 dividido en 8, retomamos nuestra calculadora y nos dice que caben 12.5 piezas, es decir, 12,50 para colocar siempre 2 cifras después de la coma. Si no hay más cifras, en este caso que dio
o el cálculo nos da 12.5, pues simplemente le colocamos un 0. Cuando le colocamos un 0 después de la coma, no altera para nada la cifra, es decir, 12.5 es igual a decir 12.50 para resumidas. A ver, ahora con estos dos términos vamos a cambiar de color. El 454 y el 1250, que vendría a ser en últimas, 1250 sería como el número de filas que caben y el 454 como el número de columnas. Pues al multiplicar esos dos valores o esos dos términos, pues vamos a identificar el número de piezas o de ladrillos para nuestro caso que necesitamos. Entonces 454, que sería el número de columnas, y 12,50, que vendría a ser el número de filas. Ya con esa operación que calculemos, entonces tenemos 1250 por 4.54 me da 56.75. Este dato vendría a ser el número de piezas necesarias o ladrillos por cada metro cuadrado de muro que necesitamos. Este dato es bien importante. Entonces vamos a resumir lo que hemos identificado hasta este momento. Primero, si volvamos a la numeración. Primero, el tipo de material. Entonces hemos dicho que es ladrillo de 20 de largo, 10 de ancho, que es una medida que por ahora no la necesitamos. Por ahora necesitamos solo estos dos, ¿cierto? Segundo, la cantidad de metros cuadrados. Hemos dicho que tenemos 27 metros cuadrados de muro, ¿cierto? Ok. Tercero, como tercer aspecto, la brecha o la junta a utilizar. Hemos dicho que tenemos 2 centímetros de junta o de brecha, como la quieran llamar. Y como cuarto aspecto, la cantidad de metros cuadrados necesarios, perdón, la cantidad de piezas por metro cuadrado que vamos a levantar. Calculamos 56.75, es decir, 56.75 piezas por metro cuadrado. Teniendo estos datos, pues básicamente para cuantificar la cantidad de piezas o ladrillos necesarios, utilizamos estos dos términos. Multiplicando el número de la cantidad de metros cuadrados de muro, que para nuestro caso es 27 metros cuadrados, y si lo multiplico por la cantidad de piezas o ladrillos por metro cuadrado, recordamos un poquito algebraicamente, pero bueno, esto ya es indiferente. Esto es un término y esto es otro término. Y cuando multiplicamos, como es nuestro caso, y tenemos unidades arriba y abajo iguales, pues se cancelan. Esto es indiferente, lo pueden considerar o no, simplemente lo hago pues por seguir las normas de las matemáticas. Simplemente si ustedes saben lo que están haciendo, pues colocar las unidades es indiferente, es lo que les quiero decir. Entonces 56.75, ¿cierto? Multiplicamos 27 por 56.75 y nos da un total de 1500, se me ocultó, 1532.25. 1532.25. ¿Esto qué es? Pues la unidad que me quedó aquí viva. ¿Cuál es? Pues piezas o ladrillos, que es lo que estamos calculando. Estas cantidades, pues uno normalmente lo que hace es aproximarla. En este caso pueden ser 1533 piezas de nuestro rompecabezas, como dijimos inicialmente. Hay que ser claros que esta cantidad de ladrillos, en este caso, no está considerando ningún tipo de desperdicio, que normalmente sí hay desperdicio. Ese desperdicio es variable, puede ser desde el 2 hasta el 10%, dependiendo de múltiples factores. Eso lo veremos en otro video que más adelante desarrollaremos.